Hay momentos en la vida en los que las palabras ya no alcanzan, se gastan, pierden peso. Y justo ahí, cuando parece que no queda nada por decir, el silencio empieza a hablar con una fuerza que muchos no entienden hasta que lo sienten de cerca. Hay personas que creen que si alguien deja de insistir, de explicar, de buscar, de responder, entonces perdió. Pero no siempre es así. A veces pasa lo contrario. A veces el silencio no es debilidad, es claridad. Es una presencia quieta que obliga al otro a mirar lo que llevaba demasiado tiempo evitando. Cuando dejaste de reaccionar como antes, cuando ya no estuviste disponible a cada hora, cuando elegiste no correr detrás de una respuesta, algo cambió por dentro y por fuera. La otra persona empezó a ver una realidad que antes podía tapar con orgullo, con excusas o con costumbre. Porque mientras cree que siempre te tendrá, puede no entender del todo tu valor. Pero cuando esa energía deja de estar, cuando ya no recibe la misma atención, aparece una pregunta que incomoda de verdad. ¿Qué fue lo que perdí? Y esa pregunta pesa mucho. La mente humana suele valorar más lo que comienza a faltar. Así funciona muchas veces el corazón también. La ausencia revela lo que la presencia constante mantenía oculto. Y si alguna vez sentiste que callarte fue perder, escucha esto hasta el final, porque aquí puede estar la respuesta que te faltaba. Tal vez tu silencio no destruyó nada real. Tal vez solo rompió una ilusión. Tal vez no cerraste una puerta. Tal vez abriste tus ojos. Cuando una persona deja de perseguir respuestas y empieza a escuchar su propia calma, una transformación profunda comienza sin hacer ruido. Durante mucho tiempo, quizás el otro se acostumbró a recibir tu atención, tu tiempo, tu energía, tu forma de estar, incluso tu paciencia. Tal vez pensó que siempre seguirías ahí, listo para comprender, para arreglar, para sostener lo que ya se estaba rompiendo desde hacía tiempo. Pero cuando elegiste guardar silencio, no desapareciste. Solo dejaste de alimentar una dinámica que ya no te dejaba crecer. Y eso cambia todo. El silencio no duele porque castigue, duele porque muestra. Deja al descubierto aquello que las palabras, las discusiones y las promesas habían tapado por demasiado tiempo. Cuando alguien pierde la presencia constante de otra persona, se queda frente a un espacio vacío donde antes sentía seguridad. Y en ese espacio empiezan a levantarse preguntas que ya no pueden ser ignoradas. ¿Por qué ya no me busca? ¿Por qué ya no reacciona igual? ¿Por qué ya no intenta convencerme? ¿Qué estaba dejando ir mientras pensaba que nada iba a cambiar? La costumbre adormece. Lo que está siempre al alcance a veces deja de ser valorado en profundidad. Pero cuando eso cambia, la percepción también cambia. Lo que parecía normal empieza a verse como importante. Lo que se daba por hecho empieza a sentirse como pérdida. Y si esto te está tocando por dentro, quédate, porque lo siguiente puede hacerte ver tu historia de otra manera. A veces, el instante en que dejas de convencer a otros de lo que vales es el mismo instante en que empiezas, por fin, a reconocerlo tú. Tu silencio pudo haber roto la imagen equivocada que esa persona tenía de ti. Tal vez pensaba que tu paciencia no tenía final, que tu cariño iba a esperar siempre, que tu entrega jamás se cansaría, que ibas a seguir ahí incluso aunque no te vieran de verdad. Pero cuando te apartaste con calma y dignidad, mostraste una verdad más profunda. Tu valor no depende de cuánto estés dispuesto a sufrir por alguien. No depende de cuánto aguantes. No depende de cuánto calles para no perder a quien no estaba sabiendo cuidarte. Y eso tiene una fuerza inmensa. Porque muchas personas solo empiezan a entender lo que tenían cuando ya no pueden tocarlo del mismo modo. No porque tu ausencia haya creado algo nuevo, sino porque quitó el ruido, quitó la costumbre, quitó la comodidad que les impedía mirar con claridad. El cambio verdadero no ocurre cuando alguien por fin entiende quién eres. El cambio real empieza cuando tú dejas de necesitar esa comprensión para sentirte completo. Esa es la diferencia. Esa es la parte que libera. Porque mientras buscas que te reconozcan, sigues atado a una mirada externa. Pero cuando dejas de hacerlo, cuando sueltas esa necesidad, recuperas algo que parecía perdido, tu centro. Y desde ahí ya no ruegas, no persigues, no te explicas de más. Solo existes con una seguridad distinta, más serena, más limpia, más fuerte. Y aunque no lo parezca,
eso mueve al otro más que 1000 discusiones. Porque frente a alguien que ya no necesita ser validado, muchas máscaras se caen solas. Y espera, porque aquí viene una verdad incómoda. No siempre extrañan a la persona. A veces extrañan la energía que esa persona les daba sin límite. Cuando alguien se encuentra con el silencio de una persona que antes estaba siempre presente, su mundo interno empieza a moverse, aunque trate de aparentar lo contrario. No es solo la falta de mensajes, de llamadas o de explicaciones. Es la desaparición de una energía que ya formaba parte de su rutina emocional. Y cuando algo así se va, lo que parecía seguro empieza a temblar. Muchas personas no comprenden el valor de una conexión mientras viven dentro de ella. La presencia constante puede crear una falsa sensación de permanencia, como si ciertas personas fueran eternas, como si su lugar estuviera asegurado para siempre. Pero no es así. Algunas cosas solo son entendidas cuando dejan de estar disponibles. El silencio abre un espacio donde las emociones que estaban dormidas suben a la superficie. Los recuerdos vuelven. Las conversaciones regresan a la mente. Los pequeños gestos que parecían normales ahora brillan con otro sentido. Tal vez esa persona intenta convencerse de que no le importa, de que tomó la decisión correcta, de que todo está controlado. Pero en el fondo existe una parte que quiere entender lo ocurrido. Porque el ser humano no solo recuerda hechos, recuerda sensaciones. Recuerda cómo alguien lo hacía sentir. Quizás ahora recuerde la calma que encontraba contigo, la forma en que lo escuchabas, la seguridad que dabas en días difíciles, la paz que aportabas cuando todo estaba en caos. No porque tu silencio inventara ese valor, sino porque quitó las distracciones que impedían verlo. Y aquí hay algo importante. El propósito de tu silencio no debería ser esperar una reacción. Su poder verdadero aparece cuando dejas de usar tu distancia para provocar algo en el otro y empiezas a usarla para volver a ti. Ahí empieza la sanación. Ahí cambia tu energía. Ahí deja de importarte tanto si alguien despierta, porque tú ya estás despertando. Llega un punto en el que una persona deja de huir de lo que siente y se encuentra frente a frente con su propio mundo interior. Muchas veces pensamos que el conflicto más fuerte está afuera, en la actitud del otro, en sus decisiones, en lo que dijo o dejó de decir. Pero la batalla más dura suele pasar adentro, en ese lugar donde chocan el orgullo, el miedo, el deseo y la culpa. Cuando tu silencio apareció, no solo cambió la comunicación entre ustedes, también se abrió un espacio donde esa persona tuvo que escuchar sus propios pensamientos, sin tu presencia amortiguándolo todo. Antes podía distraerse con excusas, con la idea de que tú seguirías ahí, con la falsa seguridad de que nada iba a moverse demasiado. Pero cuando esa seguridad se fue, surgió una pregunta mucho más seria. ¿Realmente perdí algo importante? Y esa pregunta no siempre se responde rápido. El ser un tú protege mucho la imagen que tiene de sí mismo. Por eso a veces prefiere creer que actuó bien antes que aceptar que sus decisiones causaron una pérdida real. Entonces levanta barreras, se endurece, finge que no siente, se convence de que ya pasó. Pero las emociones ignoradas no mueren. Esperan, se quedan debajo y tarde o temprano vuelven a pedir espacio. Tu silencio pudo haber activado ese momento. No porque quisieras hacer daño, no porque buscabas venganza, sino porque dejaste de participar en una dinámica donde tu valor ya no estaba siendo visto con claridad. Y cuando una persona deja de perseguir, de explicar y de pedir aprobación, obliga al otro a mirar una realidad distinta. ¿Por qué ya no respondes desde la necesidad? ¿Por qué ya no puede influir igual en ti? ¿Por qué ahora hay una calma que antes no existía? Quédate, porque esta parte es clave. Ahí puede comenzar la reflexión del otro, pero sobre todo, ahí puede comenzar tu libertad. El crecimiento verdadero empieza cuando entiendes que no necesitas que alguien reconozca tu valor para que ese valor exista. Esa comprensión cambia la forma en que te miras, la forma en que amas y la forma en que dejas de abandonarte a ti mismo. Durante mucho tiempo, muchas personas entregan su energía tratando de demostrar que merecen amor, respeto, cuidado o atención. Explican demasiado, esperan demasiado, ceden demasiado, se acomodan, se rompen en silencio con tal de no perder el vínculo. Pero llega un día en que algo por dentro despierta
y ya no puedes seguir viviendo así. Comprendes que tu valor no puede depender de un mensaje, de una respuesta, de un gesto, de la decisión de alguien más. Porque si pones tu identidad en manos ajenas, también entregas el poder de definir quién eres. Tu silencio pudo haber marcado justamente ese punto. No fue simplemente dejar de hablar. Fue dejar de pelear por un lugar donde ya no te sentías visto. Fue elegir tu paz en vez de seguir mendigando comprensión. Y eso, aunque desde fuera parezca una distancia simple, por dentro es una recuperación inmensa. Cuando la otra persona nota que ya no busca su atención del mismo modo, percibe algo distinto. Ya no encuentra a alguien esperando una señal para sentirse seguro. Encuentra a alguien que empezó a caminar con una seguridad nacida desde adentro. Y esa clase de seguridad se siente. Tiene una energía distinta. No exige, no persigue, no suplica, no corre detrás, solo está. Y muchas veces, eso despierta preguntas en quien antes te veía desde la costumbre. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora no reaccionas igual? ¿Por qué tu calma pesa más que tus antiguas palabras? Porque la fuerza interior no hace ruido, pero se nota. Y cuando dejas de luchar por ser visto, comienzas a verte tú. Esa es la vuelta completa. Esa es la parte que transforma todo. Muchas veces, las personas no pierden una conexión porque dejó de haber sentimiento. La pierden porque no supieron valorar lo que tenían delante mientras lo tenían. Y eso duele, sí, pero también enseña. Cuando alguien empieza a sentir la ausencia de una persona que antes estaba ahí, no solo pierde compañía, pierde una parte de la realidad emocional que había construido alrededor de ese vínculo. Lo que antes parecía común empieza a revelar su verdadero peso. Una conversación sincera, un mensaje a tiempo, una palabra que calmaba, una presencia firme en un día difícil. Pequeños actos que parecían normales se convierten en recuerdos llenos de significado cuando ya no están. Tu silencio pudo haber creado justo ese espacio. Al dejar de insistir, dejaste de recordarle al otro tu existencia todo el tiempo. Ya no estabas intentando demostrar cuánto te importaba, porque entendiste que lo que necesita ser perseguido sin parar pierde equilibrio. El amor sano no puede sostenerse solo con el esfuerzo de una parte. El respeto real no nace de rogar. La conexión verdadera no sobrevive si una sola persona carga todo el peso. Entonces, en esa distancia, el otro pudo empezar a ver cosas que antes no veía. Tal vez recordó momentos que había dado por seguros. Tal vez entendió que detrás de tu atención había intención sincera, una entrega que no es tan fácil de encontrar. Pero esto no se trata solo de que alguien más descubra tu valor. Se trata de que tú descubras algo más hondo todavía. Nunca debiste encogerte para conservar a nadie. Nunca debiste dejarte a un lado para seguir siendo elegido. Y si esto resuena contigo, sigue escuchando. Porque la parte más poderosa de todo este proceso no es lo que el otro siente. Es lo que tú recuperas cuando vuelves a ti. A veces, la pérdida de una conexión se convierte en la puerta para recuperar partes de uno mismo que habían quedado olvidadas. Durante mucho tiempo, cuando una relación duele, la mente hace la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué no me eligió? ¿Por qué no me cuidó? ¿Por qué no vio todo lo que yo daba? Pero en algún momento, si de verdad estás creciendo, la pregunta cambia. Y cuando cambia, cambia tu vida. Ya no preguntas solo por qué el otro no te eligió. Empiezas a preguntarte por qué dejaste de elegirte tú. Y esa pregunta duele más, pero también cura más. Porque te obliga a mirar dónde te abandonaste, dónde callaste demasiado, dónde aceptaste menos de lo que merecías por miedo a perder, dónde confundiste amor con desgaste, paciencia con renuncia, esperanza con dependencia. El verdadero cambio aparece cuando entiendes que tu ausencia no es una estrategia para provocar una reacción. Es una muestra de respeto por tu propia alma. Es una forma de decirte a ti mismo que ya no vas a seguir rompiéndote para sostener algo que no se sostiene contigo dentro. Cuando recuperas ese equilibrio, ya no buscas que alguien vea tu valor. Caminas sabiendo que ese valor ya estaba ahí, incluso cuando nadie lo reconocía. Y desde esa nueva conciencia, cualquier persona que llegue a tu vida no encontrará a alguien desesperado por ser completado.
Encontrará a alguien que ha aprendido a estar entero consigo mismo. Eso cambia la forma de amar, cambia la forma de elegir, cambia la forma de irte también. Porque ya no te vas desde la rabia solamente, te vas desde la claridad, y eso tiene otra fuerza, más limpia, más firme, más difícil de manipular. Y aquí viene algo que no todos aceptan. Cuando dejas de necesitar ser visto, muchas veces empiezas a ser visto de una manera totalmente diferente. El descubrimiento más grande de todo esto llega cuando entiendes que el propósito real de tu silencio nunca fue cambiar a la otra persona, fue volver a ti. Durante demasiado tiempo quizá pensaste que tu paz dependía de que alguien te entendiera, te valorara o por fin reconociera todo lo que entregaste. Pero vivir esperando ese momento te aleja de la conexión más importante de todas, la que tienes contigo. Cuando dejas de perseguir respuestas, se abre un espacio distinto. Ya no reaccionas desde el miedo a perder, empiezas a moverte desde la conciencia de lo que vales. Y entonces el silencio deja de ser espera, se convierte en transformación. Muchas personas confunden soltar con perder. Piensan que alejarse es rendirse, cuando en realidad algunas distancias son necesarias para recuperar lo que se había roto dentro de uno mismo. Porque cuando pones toda tu energía en intentar ser elegido, puedes olvidar que también tienes el derecho de elegirte. Tu silencio pudo haber sido el reflejo de esa comprensión nueva. No necesitas convencer a nadie para que vea tu importancia. La persona que realmente despierta no es la que logra que otros cambien, sino la que aprende a vivir sin depender de ese cambio. Tal vez el otro note tu evolución. Tal vez vea que ya no buscas su aprobación, que ya no reaccionas desde la herida, que hay una tranquilidad nueva en ti. Y sí, eso puede hacer que se cuestione muchas cosas. Pero el regalo más grande no está en su reacción, está en tu regreso. Recuperas tu energía, recuperas tus sueños, recuperas tu identidad. Comprendes que tu valor nunca estuvo en manos ajenas, siempre estuvo contigo, esperando que dejaras de buscar afuera lo que solo podías confirmar por dentro. Y si llegaste hasta aquí, no lo olvides. A veces el silencio más fuerte no es el que hace que otro te extrañe. Es el que te permite escucharte por fin a ti mismo. Cuando una persona encuentra su propio centro, ya no vive desde la ausencia, vive desde una forma nueva de plenitud. Y desde ahí, cualquier relación deja de ser una necesidad urgente para convertirse en una elección consciente. Esa es la diferencia entre buscar desde la herida y compartir desde la paz. Cuando ya no necesitas correr detrás de quien no te ve, tu energía cambia de verdad. Caminas distinto, hablas distinto, sientes distinto. Ya no intentas convencer, ya no persigues señales, ya no traduces migajas como si fueran promesas. Empiezas a entender que amar no debería costarte tu calma, tu dignidad, ni tu identidad. Y eso no significa que no duela. Claro que duele. Soltar a veces duele mucho. Ver con claridad también duele. Aceptar que diste más de lo que recibiste, que esperaste demasiado, que justificaste demasiado, que te quedaste más de la cuenta, duele. Pero hay dolores que destruyen y dolores que despiertan. Este es el segundo. Porque una vez que ves lo que antes no querías ver, ya no puedes volver a engañarte del mismo modo. Tu silencio, entonces, deja de ser una reacción momentánea y se convierte en una decisión interna. Una decisión que dice, no voy a seguir perdiéndome para conservar algo que me exige desaparecer. No voy a seguir ofreciéndome entero a quien solo me recibe a medias. No voy a seguir entregando paz a cambio de incertidumbre. Y esa decisión, aunque callada, tiene una fuerza enorme. Así que si alguna vez pensaste que tu silencio era fracaso, míralo otra vez. Tal vez fue dignidad, tal vez fue conciencia, tal vez fue el inicio de una vida en la que ya no mendigas amor, sino que eliges vínculos donde puedes respirar. Y si algo de esto tocó tu historia, guarda esta idea muy cerca. Lo que se fue al callarte no siempre era tu destino. A veces era solo la prueba de que ya era hora de volver a ti.